dar la bienvenida en esta mañana. Estamos a enero 20 del 2021. Damos la bienvenida a nuestro invitado desde Europa, desde Inglaterra, al pastor David Blanco. David, el pastor David, le bendecimos. Gracias por aceptar la invitación. Un saludo a la pastora Manina, a sus hijos y a la congregación a la cual usted está trabajando allá en Europa. Le bendecimos y gracias, le dejamos el tiempo. Bendíganos con la palabra. Bienvenido. Que el Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? Qué lindo es estar de vuelta con ustedes. La verdad que son unos valientes. A las 5 de la mañana estar orando es impresionante. Siempre me sorprende. Pero bueno, para los que no me conocen, ya dijo mi nombre, es David Blanco y estamos como misioneros de hace 11 años en Europa con mi esposa. Estoy casado, felizmente casado por 22 años con la misma mujer. Aclaremos, no con la misma. 22 con la misma y ya ahora en abril hacemos para los 23. Y bueno, llevamos 21 años en el pastorado y Dios a mitad nos llamó y nos trajo para plantar iglesias aquí en Europa. Desafío bien grande y lindo porque hemos experimentado la presencia de Dios de una forma impresionante. Nunca pensamos que Dios nos iba a traer a este lugar. Siempre nos imaginábamos en África, siempre nos imaginábamos haciendo chozas, construyendo escuelas y estando con la gente allí, pero Dios nos cambió las cosas y nos trajo para acá. Pero bueno, son los misterios del Señor y donde Él quiere que esté, estamos en el lugar correcto. Y eso es lo bueno. Amén. Amén. Hoy quiero comentarles un poco y hablarles de lo que son las misiones o lo que serán las misiones post pandemia. Hablado desde el corazón de un misionero, ¿cómo serán las misiones post pandemia? Conocemos el texto clave de las misiones, que es Mateo 28, 19 y 20, que dice, Jesús dijo, ir y predicar, o ir a ser discípulo a todas las naciones, o predicar el evangelio, como usted quiera hacerlo, también está en Marcos. Fue el texto clave. Vayan, hagan discípulos, enséñenles, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo estoy con vosotros todos los días. Es el texto que conocemos, ¿no? Pero también tenemos otro texto clave en cuanto a las misiones en Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15, ese sí lo voy a leer, al otro lo parafraseo un poco. En Romanos, capítulo 10, versículo 13 al 15, el apóstol Pablo le está escribiendo a los romanos, y él dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y dice, hay una pregunta, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio de la paz. Durante la pandemia ha habido un crecimiento sin precedentes en cuanto a la evangelización mundial. Lo que decía Ileana, gracias a este internet impresionante, el evangelio se ha colado y se ha metido en tantos lugares quizás imposibles, se metió en las casas, se metió en las oficinas y hemos tenido una cosecha de almas impresionante como nunca antes. Millones de personas se han convertido al Señor y otras tantas miles y miles están siendo discipuladas día tras día a través de las redes sociales, a través de los medios, a través del Zoom y un montón de cosas. Entonces ha habido una conmoción en cuanto a la evangelización. Pero también ha habido una conmoción para las misiones que ya estaban establecidas anteriormente a la pandemia. ¿Por qué? Porque las iglesias que sostenían misioneros tuvieron que cerrar por el COVID. Muchos templos se tuvieron que cerrar porque no se podían reunir. Entonces, los misioneros dejaron de recibir el sustento económico. ¿Por qué? Porque la iglesia, al no reunirse, no puede enviar ofrenda. Y un 80% de los misioneros que están en el mundo vivimos del sostén económico de las iglesias que están establecidas en nuestros países. Entonces, esto fue un impacto muy fuerte en las misiones. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la consecuencia de esto, de la pandemia? ¿Qué consecuencia trajo esta a las misiones establecidas? Muchas iglesias que estaban pastoreadas por misioneros quedaron sin misioneros. ¿Por qué? Porque muchos misioneros, al no poder
sostenerse económicamente, tuvieron que volver a sus países. Entonces, al volver a sus países, muchas iglesias quedaron sin pastores. O sea, cuando yo estuve pastoreando en España, en la provincia donde yo estaba, la capital había pastores españoles, pero salías de la capital a la provincia, los pueblos que había éramos todos misioneros, no había otro. Entonces, muchos misioneros, y no solamente de España, de otros lugares, tuvieron que marcharse por no poder sostenerse económicamente. Entonces, las iglesias quedaron sin pastores. Centro de atención médica, que estaba atendiendo por enfermeros y médicos cristianos, misioneros, al marcharse se quedaron sin doctores, sin enfermeros. Escuelas que estaban siendo enseñadas por misioneros quedaron sin maestros. Los chicos no van a clase, no pudieron ir a clase porque los misioneros se fueron. Comedores infantiles, donde todos los días se daba comida por las ofrendas que enviaban y porque los misioneros atendían, hoy quedaron sin nada. Esos comedores quedaron cerrados porque los misioneros tuvieron que marcharse y por no tener recurso económico para esos comedores infantiles. Esta fue la consecuencia de la pandemia en cuanto a las misiones. Pero también debemos decir que a los que nos quedamos, los misioneros que no nos fuimos, que nos quedamos, porque entendimos que Dios nos dijo que no nos marchara, porque hay algunos que Dios dijo, bueno, es tiempo de volver, a otros nos dijeron quédense. Entonces, los que nos quedamos hemos recibido un tiempo de milagros mayores de todos los tiempos. Dios ha movido sus manos de una forma impresionante. Hemos sido sorprendidos porque personalmente en nuestra familia el 70%, casi el 80% de las ofrendas se cayeron. No recibimos más. Entonces, es imposible para una familia poder vivir con el 20% de lo que te ingresa mensualmente, porque tenés que pagar alquileres, tenés que comer, tenés que mandar. Pero fue uno de los años más milagrosos que nosotros hemos vivido desde que estamos en el campo misionero. Dios ha mandado cuervos, Dios ha mandado agua, Dios ha mandado, pero impresionante lo que hemos vivido y Dios nos ha demostrado, yo estoy acá, yo soy el que les envié, y si yo les envío, yo les sostengo. Hay un mandato, Dios envía a la iglesia a sostener, pero cuando la iglesia no puede, no porque no quiere, sino porque no puede, porque no da la situación, el cielo interviene. Y hermanos, el cielo no es pobre. Gracias a Dios. Yo prefiero que el cielo siga sosteniéndome. El cielo no es pobre. Dios está en el control de la situación. Ahora, debemos entender una cosa. El mundo no será el mismo después del COVID. Hay una nueva forma de predicación y discipulado que vino para quedarse. Y esto no se va a ir. Porque son herramientas que Dios nos estaban, no las teníamos, y Dios dijo, bueno, a ver, iglesia, despiértese porque hay que hacerlo. Entonces, miles de personas están siendo alcanzadas y discipuladas a través del Internet. Y esto para muchos es nuevo, para otros ya es viejo, pero para muchos es nuevo. Entonces, esto vino para quedarse. Esto es una nueva forma que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, una de las iglesias que tenemos en España, de las que plantamos, el pastor, yo soy su pastor, aunque yo me vine para Inglaterra, lo sigo pastoreando, y él me llamó y me dice, mire, pastor, estamos discipulando a una persona que está en el sur de Italia, en una isla. Dice, en la isla no hay iglesia, no hay ni una iglesia evangélica, así que le estamos discipulando, dice semanalmente, se conecta al discipulado, estamos orando y yo digo, wow, entonces, gracias a Dios, porque la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también trajo muchas cosas buenas en cuanto a la evangelización. Entonces, esto que estamos viviendo ahora no vino para reemplazar a las misiones culturales, no, vino para ayudar, vino para sumar, vino para meterle una fuerza que las misiones transculturales no tenían. Entonces, por ejemplo, la Fundación para la Población Mundial, que es la que maneja la estadística de que cuántos habitantes hay en el mundo, esta fundación dice que entramos al 2021 con 7.837.000 millones de personas. Esa es la población mundial actual, 7.837.000 millones de personas. Ahora, hay otra fuente que maneja estadísticas sobre Internet y dicen que solamente el 56% de la población tiene acceso a Internet. El 56%. O sea que de los 7.837, solamente 4.389.000 millones tienen acceso a Internet. Ahora, de ese 4.300 millones, 2.400 solamente son de Asia. O sea que de ese 56%, la mitad
son de Asia. El resto del mundo no está casi afectado. Ahora, escuchen esto. El 44% de la población mundial actual no tiene internet. 44%, esto es mucho. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando del siglo XX. Siglo XXI, el 44% de la población no tiene internet. 3.440 millones de personas, 1.000 millones de personas no tienen acceso a internet alguno. O sea que de cada 10 personas, 4 no tienen internet. Hoy. Esto lo vimos nosotros en España, porque en la provincia donde estábamos es una provincia de montaña, es un lugar de montaña muy bonito, con bosques, muchas aldeas, una sola ciudad y las demás son todas aldeas, de 100 habitantes, 50 habitantes, así muy pequeñas. Entonces, usted salía de lo que era la capital o de los pueblos más grandes, que eran 5, y después salía, esa provincia tiene actualmente 9.300 pueblos. Ahora, de los 9.300 pueblos, solamente el alrededor de la ciudad tenía internet. Todos los demás no había internet. Y estoy hablando de España, el norte de España. No estoy hablando de África. O sea, a esto le sumamos que el continente europeo está envejecido. O sea, hay una población muy grande que son mayores de 70 años. Y la gente mayor de 70 años, no todos tienen internet en su casa o todos no les gusta internet en su casa, porque son mayores. Hay mucha gente de 80 años hacia arriba en el continente europeo que hoy no tiene acceso ninguno a la iglesia a través de Internet. Ni hablar de Asia y África. Asia y África, miles de aldeas y de pueblos no tienen ni siquiera electricidad. Ahora menos van a tener Internet. Ahí está el 44% de la población que no tiene acceso a la iglesia online. ¿Cómo los alcanzamos? Hemos tenido un avance terrible ahora, pero nos está quedando casi la mitad de la población mundial. Ahora, ¿cómo los alcanzando? Yendo. Que Jesús dijo, vayan. Ahora, el apóstol Pablo dice, ¿cómo irán? ¿Pero para qué? ¿Para qué tienen que ir? Si podemos alcanzarlo a la mayoría con las redes. ¿Para qué? Para ganar ese otro 50% que no tiene internet. Y también para tocar a los que ya tienen internet y los que fueron predicando. ¿Para qué? Si ya están siendo discipulados. Si ya están conectados en línea, ¿para qué vamos a ir a ellos? ¿Para qué? Para hacer todo lo que no se puede hacer por Internet. Hermanos, hay cosas que no se pueden hacer por Internet. Atender un comedor infantil no se puede hacer por Internet. Podemos mandar ofrenda, pero no podemos crear un comedor ni atenderlos todos los días. No podemos atender y sanar a los enfermos por Internet. No podemos abrazar a alguien cuando está en una situación mala. Cuando perdió un familiar, no podemos ir y abrazarle por Internet. No podemos visitarle cuando están enfermos en su casa, no podemos llevarle una sopa, un plato de comida, no podemos cuidarles. No podemos darle la bendición matrimonial cuando están en su boda. ¿Cómo los casamos? Ah, sí, por Internet. Pero hay cosas que las tenemos que seguir haciendo. No podemos no podemos estar en su boda cuando se van a casar, en un momento tan importante. No podemos presentar a su hijo al Señor, traerlo al altar, y que el pastor coja al Señor en el altar y lo dedica al Señor en la iglesia. Hay cosas, hermanos, que debemos entender, que son parte de la iglesia, y que no van a cambiar. Internet y todo lo que tenemos vino para ayudar, vino para sumar, pero no vino para cambiar ciertas cosas de la iglesia que son importantes para la iglesia, como el visitar a los enfermos, como el casar, como presentar a los niños, como... No van a cambiar. Ahora, la oración de la iglesia en todo lo que estoy hablando es más que importante. Será importante, es importante durante la pandemia y será más que importante después de la pandemia. ¿Por qué? Porque sin la oración las misiones no se concretan. Es imposible. La oración y las misiones van ligadas. Si no hay oración, no hay misiones, hermanos. Es imposible. ¿Por qué? Primero, la oración debilita a los principados demoníacos que están asentados en los territorios. Hay principados que están no por cientos, por miles de años. Porque son culturas que los han asentado por medio de la adoración. Y están asentados, entonces el evangelio es imposible que penetre porque los principados no quieren, pero la oración primero debilita a los principados que son territoriales. ¿Para qué? Para que la iglesia pueda entrar. Segundo,
La oración fortalece a los misioneros. Necesitamos orar por los misioneros. ¿Por qué? Porque el misionero vive una presión espiritual como la que no vivimos. Si ustedes, estando en su ciudad, en su casa, donde están a diario, viven presión espiritual, imagínense la que vive un misionero que entra en un campo enemigo. Entonces necesitamos fortalecerlos en esto. La presión familiar, la presión económica que tiene los misioneros. Entonces, hay momentos donde se te caen los brazos, porque cuando no puedes pagar las cosas, cuando no puedes pagar el alquiler, cuando se te cortan la luz, porque no pagaste la luz, porque hubo recorte en la iglesia y no te llegó el sustento. Entonces, hay una presión familiar económica. Los que vivimos en Europa, los adolescentes y los hijos de los misioneros, viven una presión impresionante, porque aquí, como en Estados Unidos, tienen todo, tienen todo. Lo que se pueden imaginar. Y los niños nuestros vienen acá, venimos con 4 maletas, nos llegamos al país y hay que reacondicionarse, hay que comenzar la vida otra vez de cero. Entonces los hijos llegan a un contexto cultural totalmente diferente del cual donde vivimos, donde tienen todo y nuestros hijos no tienen nada. Entonces crea una presión tan fuerte, por eso muchos adolescentes, hijos del misionero, se apartan del Señor. Porque la culpa de los padres, ¿por qué me trajiste acá? ¿Por qué me trajiste? Porque yo estaba bien donde estábamos, tenías tu trabajo, allá tenías tu empresa, allá tenías esto, allá estaban los abuelos, allá los abuelos me traían regalo de cumpleaños, allá los abuelos me daban regalo de Navidad, venían los tíos, pero acá no viene nadie, no están los abuelos, no están los tíos, no tenés trabajo, no tenés un sueldo, si no tengo nada. Entonces es una presión familiar económica muy fuerte para mí. Entonces tenemos que sostener a los compañeros. Y trabajar en una tierra donde no produce. Predicás, nadie se convierte. Invertís tiempo, invertís dinero, invertís horas, invertís oración, invertiste años de tu vida y la gente no se convierte. Porque hay lugares que son muy duros, como por ejemplo Europa. Entonces hay un contexto social muy diferente a otros lugares. Entonces, eso hace que el misionero o la familia misionera baje los brazos. Entonces, la iglesia es indispensable que fortalezca la oración a los misioneros. Ahora, tercero, la oración abre puertas. Ustedes conocen lo que viene en Estados Unidos, quizás aquí hay gente conectada de muchos lugares, pero los que vienen en Estados Unidos saben lo que es la residencia y saben lo difícil que es coger una residencia. En Europa es igual. Entonces, el diablo pone trabas, continuamente trabas en los permisos para hacer evangelismo, trabas en permiso para fundar iglesia, no te abren locales, no te abren nada, son trabas continuamente. La iglesia necesita orar, porque cuando la iglesia ora, esto produce impacto en el reino espiritual que ustedes no se dan cuenta. Ustedes no se dan cuenta de los milagros que vivimos los misioneros cuando hay trabas, porque la iglesia ora, ustedes no lo saben. Cuando abrimos la tercera iglesia en España, habíamos abierto 2 iglesias. Teníamos una, a los 2 años abrimos otra, y al año Dios me dice, tenés que abrir una tercera. Yo digo, pero Señor, no tengo recursos, no tengo dinero, ¿cómo voy a abrir una tercera iglesia? Y Dios me dijo, tenés que abrirla, me dio la fecha, y yo estaba desesperado, porque yo quiero ser obediente a Dios, pero no tenía nada. Y comenzamos a orar, y pedí a la red de oración, oren por favor, y las iglesias comenzaron a orar, Señor, provee. Mientras yo oraba aquí, un pastor en Argentina estaba orando por los misioneros. Y cuando estaba orando por los misioneros, Dios le habla, este pastor le dice, hay un misionero que está abriendo una iglesia y necesita dinero, envíale. Y él le dice, Señor, no tengo nada. Y Dios le dice, estás ahorrando para comprar el terreno de la iglesia, al lado de la iglesia. Tomá ese dinero y envíalo para el misionero. Y este pastor ama las misiones y ama a Dios. Reúne al cuerpo de diáconos y ancianos y le dice, Dios me habló. Y la iglesia sabe que cuando Dios le habla al pastor, y ya está. ¿Y qué le dijo? Que demos todo el dinero que tenemos recaudado porque hay que plantar una iglesia. Y ellos dijeron, ok, vamos a hacerlo. Porque sabemos que Dios, el pastor, escucha al Señor. El pastor envió la ofrenda. No terminó ahí. Escuche bien. Él llama a una agencia misionera a la que pertenecemos y dice, quiero saber quién está plantando iglesia. Y dice, bueno, tenemos muchos plantadores de iglesia. Y se digan, no, Dios me dijo que es de España. Bueno, y le pasaron como 5 o 6 nombres. Dijo, voy a orar. Se fue a orar y él le dijo, Señor, ¿cuál? ¿A cuál le hace falta? Y Dios le dijo, a David Blanco. Ese era yo. Entonces él volvió a llamar, dijo, voy a hacer un depósito para David Blanco para plantar la iglesia. El hermano nos mandó
La ofrenda, con esa ofrenda alquilamos el local, compramos la silla, hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, la oración de la iglesia movió a un pastor que también estaba orando por las misiones. ¿Qué pasó? A la semana siguiente, vino una hermana que nunca había diezmado en la iglesia. Le dice, pastor, yo, dice, quiero diezmar. Y él se sorprendió. Dice, bueno, hermana, ahí está el sobre. Y ella fue a agarrar el sobre y dijo, no, pero pastor, pero no entra, no entra. Dice, ¿cómo que no entra? No entra la cantidad de dinero que quería, que quería poner. El Señor en una semana le devolvió el doble de lo que él había sembrado en las misiones. A una semana, el doble, duplicó lo que ellos tenían. Esa es la oración de la iglesia por las misiones. Y testimonios como eso tenemos montones. Por ejemplo, cuando fuimos a solicitar la ciudadanía española, usted sabe lo que es. O sea, si una residencia es difícil, imagínese la ciudadanía, es más difícil. Y no te dan ciudadanía si no tenés trabajo o un empleo. Yo me fui con mi esposa a presentar y dijimos, nosotros queremos solicitar la ciudadanía española. Ok, ¿en qué trabaja? Dice, no, no trabajamos aquí. Y dice, ¿cómo quieren pedir ciudadanía si no tienen cómo sostenerse? Dijimos, somos misioneros y le entregamos una carta de nuestra agencia misionera que decía que nosotros recibíamos dinero todos los meses, que tampoco es, no es un sueldo, sino que es lo que la iglesia envía, ¿no? Que un día puede ser más, otro día puede ser menos. Le entregamos la carta, pero 15 días antes pusimos a todas las iglesias a orar. Dijimos, tal fecha tenemos la cita para la ciudadanía. Y la iglesia oró, oh Padre, por favor, haz un milagro, racatapa. Y empezaron a orar y darle el racataca y lloraron, porque ese día nos presentamos con esa carta que no tenía validez para nada. Entonces la mujer se enojó, porque pensó que le estábamos tomando el pelo. Dice, ¿cómo ustedes vienen con una carta? Dice, no tienen trabajo. Entonces yo le digo, bueno, usted pregunte. Dice, y se fue a preguntar al superior. Y después de unos 5 o 6 minutos volvió la mujer más enojada y enfadada. Dijo, yo no sé qué está pasando acá. Dice, pero le han autorizado la ciudadanía con esta carta. Entonces, hicimos todos los trámites, nos dijeron que sí, y hermanos, nos dieron la ciudadanía española con una simple carta que nos habían mandado de una agencia misionera, sin tener un trabajo efectivo. Esas cosas solamente las hace Dios. Y esas cosas solamente las hace con la oración de la iglesia. Cuando la iglesia se une a orar, es el poder que desata la mano de Dios sobre, no importa el país, no importa el gobierno, no importa lo que pase, si la iglesia ora, Dios responde. Eso es las misiones post pandemia. Ahora, ¿cómo serán las misiones post pandemia? Será más urgente que nunca. Si había urgencia antes de la pandemia, las misiones transculturales para ir, no solamente por internet, para ir donde el misionero va, es enviado por la iglesia para llegarse a una aldea, a un pueblo, a una ciudad y establecer el reino de Dios. Será más urgente que nunca, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos ganado a miles, hemos ganado millones durante el 2020 y el 2021. Los hemos ganado a través de internet, los hemos discipulado, pero ellos necesitan una iglesia en su ciudad donde pertenecer y donde adorar. Y usted me dirá, pero pastor, ya están conectados. Ya los discipulamos vía internet. No les hace falta una iglesia en su ciudad. Hermanos, si esto fuera todo lo que necesitamos, entonces deberíamos cerrar todos los lugares de reunión. Cerrémoslo, vendamos los templos y ya está. Porque no es necesario. ¿Para qué lo vamos a tener si no es necesario reunirse? ¿Por qué los mantenemos abiertos? ¿Por qué mantenemos abiertos los templos? A pesar de que podemos orar por el Zoom, que podemos reunirnos por el Zoom, ¿por qué los mantenemos abiertos? Porque la iglesia necesita las cosas que yo le nombré anteriormente. El estar juntos, el adorar juntos, el presentar niños, el celebrar una boda. La iglesia necesita que la ciudad o la sociedad identifique un lugar donde recurrir cuando hay problemas. Si esto no fuera cierto, ya todos los pastores del mundo hubieran cerrado los templos y se hubieran quedado solamente por internet. Ahora, si nosotros entendemos que es necesario un lugar para poder adorar juntos, aquellos a los cuales hemos predicado también lo necesitan.
aunque los estemos discipulando. Los que están del otro lado, o a los que los ganamos, ellos necesitan una identidad en la ciudad. Ellos necesitan saber, mostrarle a la sociedad, a su lugar donde ellos viven, que hay una iglesia que puede ayudarlos. Ellos necesitan salir a evangelizar, necesitan involucrarse en la comunidad. Para eso necesitan una iglesia en su ciudad. Ahora, esto nos lleva al siguiente desafío durante la pandemia. ¿Cuál es el desafío que tenemos durante la pandemia? El desafío es que la iglesia debe comenzar a preparar misioneros para enviar a establecer iglesia con aquellas personas que hemos ganado. O sea, ganaste gente, perfecto. Lo estás discipulando. ¿Dónde viven? En Rusia, perfecto. Seguir discipulándolo. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de preparar un misionero para enviarlo para establecer una iglesia con aquella familia que ganó. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy ampliando la mentalidad, porque antes, no, toquémoslo, prediquémosle y discipulémoslo. No, no. Ahora, la iglesia necesita dar un paso más. Durante la pandemia, la iglesia nosotros como cristianos, debemos prepararnos para salir en pos de las misiones. ¿Para qué? Porque ya tenemos contacto, muchos misioneros llegan a un lugar donde no hay nadie. Llegan a un lugar donde no hay contacto y arrancan de cero, pero misiones post pandemia no va a ser así. Misiones post pandemia va a enviar a alguien, a un líder de la iglesia. Lo va a enviar y decir, mira, tenemos en Italia, tenemos una familia que estamos discipulando, ¿por qué no te vas y comenzás una iglesia? Ya tiene alguien que lo va a recibir. Entonces, ¿qué va a hacer la iglesia? La iglesia se va a expandir y va a comenzar a abrir lugares en otro lugar. ¿Por qué? Porque cuando se pelea una guerra, cuando queremos conquistar un territorio, hermanos, mandamos la aviación y bombardea toda la zona. Pero hasta que el ejército no entra y toma posesión de la tierra, el lugar no es. Tenemos que entrar, tomar posesión de la tierra, plantar una iglesia. Plantar una iglesia significa establecer un cuartel, porque en ese cuartel vas a educar soldados para que sigan tomando el área. Cada iglesia que se planta en el mundo, hermanos, no importa de la denominación que sea, cada iglesia que se planta en el mundo es un cuartel donde vamos a entrenar soldados para seguir ganando territorio en el infierno. Pero la oración post pandemia debe ser un desafío mucho, mucho, mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuanto más es la demanda, mayor deberá ser el compromiso. Cuanto más sea la demanda, y hermanos, créanme que post pandemia, la demanda del evangelio será como nunca antes. Por eso, mayor deberá ser la responsabilidad y mayor deberá ser el compromiso que debemos tener como iglesia en oración. Primero, para todo lo que le dije, para romper barreras espirituales, para sostener a los misioneros y para que el evangelio sea predicado aún post pandemia hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo venga. Trabajando juntos, extenderemos el evangelio más rápido. Misioneros yendo, misioneros plantando, misioneros discipulando, estableciendo congregación, estableciendo escuela, estableciendo más sumado al discipulado y la predicación por internet en el mundo. El evangelio correrá rápido. Y esto nos lleva a la promesa que Jesús dijo, cuando el evangelio sea predicado, hasta lo último de la tierra vendrá el fin. Entonces, si queremos que Cristo venga rápido, yo anhelo, yo soy un loco de que Cristo venga. Yo amo la vida, amo mi familia, yo amo vivir, amo la vida, pero más amo que Cristo venga. Y por eso predico, y por eso hago todo lo posible para establecer el evangelio donde Dios me diga. Argentina, España, Inglaterra, no importa, no conozco, todavía estoy aprendiendo inglés, no conozco el inglés, no conozco la cultura, pero no importa, acá estoy predicando, acá estoy estableciendo, acá estamos haciendo todo lo que sea posible, simplemente para que uno más podamos ganar para el Señor. Amén. Entonces, esas son las misiones post pandemia. Quiero tomar 5 minutos para orar por ustedes. ¿Puede ser? Yo creo que 2021, 2022, Dios va a despertar el corazón misionero de muchos. Cuando estés orando, Dios te va a despertar para orar específicamente por ciertos lugares, por ciertas familias. Y cuando Dios te habla como aquel pastor, toma la ofrenda, toma ese dinero que tenés guardado, mandalo para misiones,
no seas desobediente, porque vas a ayudar a establecer el reino de Dios y segundo, vas a ser bendecido, porque siempre que se siembra en el reino, siempre hay bendición, pero cuando siembras en las visiones, hay doble bendición. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tantos hermanos y hermanas que están conectados esta mañana. Son unos valientes al orar en este tiempo, Señor, tan temprano. Pero su corazón arde porque tu Espíritu Santo ha venido sobre ellos para llevarles a orar, porque son los que sostienen a la iglesia, son los que sostienen las misiones. Señor, gracias porque tantos de ellos oran día a día por los misioneros. Tantos de ellos han orado inclusive por nuestras familias sin conocernos. Señor, yo te pido que en este tiempo de pandemia, que aún queda un resto por hacer, Señor, comience a preparar el corazón de muchas personas para llamarlos a establecer el evangelio, para llamarlos a ir. Prepara el corazón de la iglesia, prepara el corazón de la iglesia para preparar nuevos misioneros, porque se han ganado muchos, se le han predicado muchos a través de internet, y lo están discipulando, Señor, para que ellos ahora den un paso más y comiencen a preparar personas para enviarlos a establecer el reino en aquellos lugares donde ya han comenzado. Señor, oro por mis hermanos y pido que la unción del Espíritu de Dios despierte en ellos algo nuevo. Que aún durante la pandemia el fuego no se apague. Que aún durante la pandemia la gloria misma de Dios pueda visitarles en sus vidas, pueda visitarles en su casa, pueda visitarles Dios a diario y que la unción de Dios siga creyendo día a día, creciendo en sus vidas. Y un espíritu de gracia, de oración, de intercesión, de guerra y de clamor venga, Señor, sobre ellos en pos de las misiones, para debilitar principados, para debilitar potestades, para que el evangelio sea introducido de una forma poderosa hasta lo último de la tierra. Señor, gracias por mis hermanos. Yo les bendigo esta mañana, les bendigo con tu bendición y pido que la gracia, la gloria tuya, la unción esté sobre ellos en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios, por amarnos, por bendecirnos y por desafiarnos en la pospandemia las misiones. Te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, gracias, Pastor David. Bendecimos su vida por esa hermosa palabra. Verdaderamente que hay mucho trabajo que hacer en las misiones. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, dice su palabra. Amén. Oremos para que el Señor levante obreros, hombres y mujeres comprometidas en estos tiempos. Hay una realidad que no podemos obviar, que hay una cantidad de personas que aún necesitan conocer este precioso evangelio. Y es cierto, lo que nosotros hacemos aquí por medio de las redes no se puede, hay cosas que no se pueden hacer. Decía algo tan simple como un abrazo. Usted no sabe el impacto que puede ocasionar en una persona. Dios es bueno, hermano. Le bendecimos y ahora nos comprometemos aún más a orar por los misioneros, porque nos ha venido a abrir un panorama, algo que nosotros no estábamos viendo o desconocíamos. Hay algo que se llama en la ventana 1040, la ventana 1070, donde hay muchas personas que aún no conocen el evangelio. Y muchas veces creemos nosotros, sí, ya todo Centroamérica, sí, o Suramérica ya escuchó, a lo mejor sí, pero no todos. Acuérdense que hay lugares aún en Centroamérica que están incomunicados, que no tienen internet, que no tienen estas facilidades. Aún hay mucho que hacer. Hablamos del 46% de la población, es mucha gente. Es exagerada la cantidad de gente que todavía falta por que llegue este precioso evangelio y esa es la misión nuestra, ese es nuestro trabajo. Si usted, el Señor, le ha hablado en esta mañana, es tiempo de que nos preparemos y es tan fácil, verdaderamente lo que dice el pastor es cierto. Hay mucha gente que se está congregando con nosotros de diferentes lugares. Ahora ya no van a ir a abrir brecha, ya hay una familia ya que les va a estar esperando. Verdaderamente Dios se está moviendo y Dios está haciendo cosas grandes post pandemia. Le bendecimos. Yo creo que es un tiempo donde tenemos que abrir nuestra mente al reino. Y tenemos que tomar conciencia post pandemia si nosotros no tenemos la capacidad de preparar a un misionero para mandarlo.
Yo creo que hay que comenzar a reubicar a las familias. Cuando la pandemia termine, esas familias que se están conectadas mensualmente, semanalmente, hay que comenzar a reubicarlas en alguna iglesia que ya esté establecida. Porque ellos necesitan esto. Pueden seguir con nosotros, conectarse toda la semana al servicio, pero ellos necesitan la vida de iglesia. Entonces, yo creo que esto va a tener una responsabilidad, porque a mí me gustaría, yo sueño, a mí me gustaría que las iglesias que hoy tienen gente de tantos lugares conectados, comiencen a preparar misioneros. A mí me encantaría eso, me encantaría que digan, hermanos, tenemos la familia en tal lado, vamos a enviar a alguien, por lo menos para establecerlo, por lo menos para enseñarle. Quizás, no sé, yo soy un misionero que a largo plazo, yo voy a morir en las misiones, porque Dios me llamó a eso, pero hay misioneros que son misioneros de corto plazo. A lo mejor se va por un año, dice, bueno, voy a dedicar mi vida a un año en las misiones. Mandan a algún pastor, mandan a algún líder a establecer una familia, y en un año estando en un lugar, puede establecer una familia. O 4. Nosotros establecimos una familia, una iglesia en España, y en 4 años formamos un pastor. En 4 años, y lo dejamos y nos fuimos. O sea, y una persona que nunca había recibido el evangelio. Entonces, si ustedes ya lo están discipulando, han ganado tiempo. Ahora, han ganado el tiempo, yo no tuve. Yo llegué, establecí la iglesia, es un joven que llegó, recibió a Cristo, lo discipulamos, y a los 4 años él ya era un líder de la iglesia. Le dije, me voy. ¿Cómo que te va? Me voy, Dios me llamó. ¿Y quién va a ser pastor? Vos vas a ser el pastor. ¿Qué? Y a los 4 años de convertido, el hermano es un joven, es soltero, tiene 30 años. Si hay alguna mujer por ahí que tenga ganas de ser misionera, se lo puedo recomendar. 30 años soltero, y se hizo cargo de la iglesia, y la iglesia siguió creciendo. Yo soy pastor a la distancia, pero no estoy allí. Entonces, la iglesia hoy ha ganado terreno, porque si tenés una persona durante 2 años que lo estás discipulando, lo estás entrenando, ¿qué le falta? Mandar a alguien un año más que le ayude a establecer la iglesia y volverse, y después lo deja. Entonces, yo creo que las misiones tienen otra perspectiva que la que no teníamos antes. Amén, claro que sí, es una realidad mientras usted hablaba, pastor, meditamos realmente que se preparen las hermanas. Le cuento aquí como iglesia se están discipulando personas en Honduras, Arkansas, Amén. se están discipulando a personas en México, entonces ya se está haciendo el discipulado, ahora falta dar el siguiente paso, gloria al Señor. Establecer, enviar, se está capacitando y abrir. Esa es una cosa preciosa lo que Dios está haciendo en este tiempo. Le bendecimos, pastor. Gracias por traernos esa mirada. Gracias por abrir ese panorama, eso que a muchos, y a lo mejor muchos estábamos ignorando del trabajo arduo que hay que hacer en las misiones. Oramos, nos comprometemos a orar Amén. aún más por los misioneros, por la familia, por los hijos. El pastor hablaba una realidad. Si para nuestros hijos es difícil estando en casa, estando en su país, cuánto más no será para los hijos de los misioneros. Damos gloria al Señor y le bendecimos. Gracias por esta preciosa palabra.